Ya que nosotros a veces nos comportamos como cuando viene la madrina con el niño o viene alguien, la abuela, la tía, y le regala algo al niño. Entonces él se queda callado y tiene que venir la mamá a decirle, dale las gracias. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, entre nosotros no tiene por qué ser así. Que nos tengan que estar insinuando que a Dios hay que darle las gracias, porque nosotros tenemos tanto que agradecerle a Dios que no nos alcanza la vida, que nuestro corazón no es suficiente para albergar tanta gratitud, porque realmente a mí la Biblia me enseña que ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿dónde hay algo que no lo hayamos recibido de Dios? El rey David dijo, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hay una historia donde un hombre se sentía desdichado, eso a veces le daba hasta desánimo, porque no tenía buena economía para comprarse un par de zapatos nuevos, y eso a él lo mantenía triste. Pero resulta que se embarcó en una buseta y de pronto miró y vio a alguien que no tenía pies. Entonces él dijo, no, yo mejor prefiero ponerme zapatos de segunda y tener pies o no tener pies, porque él puede comprarse un par de zapatos nuevos, pero ¿dónde se los pone? Entonces siempre van a haber personas mejores que nosotros. Esto siempre lo va a haber. Pero habrán otras personas que estarán en situación más precaria a la que nosotros vivimos. Bueno, a mí la Biblia me enseña que nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Entonces, la gratitud es espontánea. O sea, ¿cuánto nosotros tenemos en nuestro corazón para agradecerle a Dios? Por ejemplo, cuando nosotros, los que somos padres, cuando vemos a nuestros hijos, debemos de sentir mucha alegría, ¿cierto? Porque ¿cuántas personas desean tener un hijo y resulta que no pueden? Y otros han tenido hijos pero no son normales. Entonces, nosotros tenemos tanto que agradecerle a Dios. Como dije, no nos alcanzaría la vida para nosotros agradecerle tanto a Dios. Y el agradecimiento que Dios le agrada es el espontáneo, porque a veces no somos tan agradecidos con Dios, es porque pensamos que todos no los merecemos, y eso no es verdad. La Biblia nos enseña que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, que es por pura misericordia de Dios. Hay una historia de un cantante norteamericano que él cuando nació 7 mesinos y lo dejaron demasiado tiempo en la incubadora y la luz de la incubadora le quemó las retinas. Entonces él quedó ciego desde muy pequeñito, pero él llegó a ser un gran músico, ya que cuando a alguien le falta un sentido, se le desarrollan otros. Entonces a él se le desarrolló el sentido del oído y llegó a ser un gran músico. Llegó a casarse 3 veces, llegó a tener hijos,
pero una vez lo escuché decir que él prefería mejor ser un cargador de bulto en un puerto. A esta profesión se le llama coteros. Que él prefería ser mejor cotero en un puerto y poder ver, y no en la condición que está un gran músico. Él decía, yo soy un gran músico, pero no puedo ver el rostro de mis hijos, no puedo ver el rostro de mi esposa, no puedo ver el rostro de la luz, no puedo ver las flores, no puedo ver la luz del día. Estoy completamente en tinieblas. Entonces, ¿cuánto le agradecemos a Dios porque nosotros podemos ver? Amén, hermanos. ¿Cuánto le agradecemos a Dios porque nosotros podemos ver? Pero a veces nos levantamos y no le damos gracias a Dios por nada. Y la Biblia nos enseña que hay que darle gracias a Dios por todo. Absolutamente por todo debemos de darle gracias. Bueno, les estaba haciendo esta introducción para ir al grano. Resulta que habían 10 leprosos. Y quiero decirle que estos 10 leprosos están siendo figura de toda la humanidad, porque la lepra es sinónimo de pecado, es la figura del pecado. Entonces, en esa época, la lepra era incurable. La lepra es una bacteria, es un parásito que se va comiendo las 3 capas de la piel, que son la dermis, la epidermis y la hipodermis. Entonces, ese parásito va dejando la carne viva. Entonces, los que se infectaban tenían que ser sacados de la sociedad. Por eso fue que ellos le gritaron al Señor. Y el Señor también les gritó y les dijo, vayan, preséntense al sacerdote, porque el sacerdote en la ley había sido autorizado por Dios para declarar si la persona tenía lepra o no tenía lepra, porque lo contrario era cuando le veían a la persona irritaciones, porque la lepra, ella se comienza a manifestar en medio de los dedos, en las orejas, también en los labios, debajo en el cuello. Entonces podía ser otra cosa, pero cuando a una persona la miraban y no estaban seguros si era lepra o no era lepra, la mandaban donde el sacerdote. Y el sacerdote, cuando veía, decía, está leproso. Inmediatamente le recogían todo lo de su casa y lo enviaban fuera de la ciudad donde se encontraba con otros leprosos. Entonces, la lepra es sinónimo del pecado, porque fíjese, el pecado, ¿cómo saca a las personas de la sociedad? ¿Cuántos no hay en la cárcel? Miles. ¿Y por qué razón? Por una enfermedad que se llama pecado. Entonces, nosotros todos éramos leprosos. No era en nuestra piel, pero sí en nuestro corazón. Y esto nos aisló de la sociedad. Y estos 10 leprosos estaban aislados de la sociedad. Cuando la persona era leprosa, tenía que ponerse una campanita en los tobillos, por si se movía por allí, las personas sanas lo escuchaban. Entonces, y él tenía que gritar.
leproso, leproso, leproso. Entonces, hoy en día, ¿dónde está el pecador que se pone a decir que yo soy pecador? Lo contrario, lo que dice es que es bueno, que no, yo sí soy bueno, yo sí soy, quiere matar a la esposa y está diciendo, yo sí soy bueno con mi esposa, la amo. Entonces, los que saben, entonces vemos que el hombre no quiere reconocer que es un pecador. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bueno, al menos estos reconocieron que eran leprosos. Entonces, como reconocieron que eran leprosos, el Señor cogió y los mandó que fueran allá al sacerdote para que los declarara si estaban sanos o si todavía estaban con la lepra. Pero esto era obediencia. Esto era sumisión a la palabra. Entonces, fíjese, lo importante de uno ser obediente a la palabra. Amén, hermanos. Entonces, la Biblia dice que mientras ellos iban, porque no era fácil que ellos pudieran entrar a la ciudad y mucho menos llegar al templo, porque escucharlo es fácil, pero ir al contexto, esto no es fácil. Imagínense una cuadrilla de 10 leprosos caminando por la calle. No olvídese, eso le ponen los perros, para atrás, ustedes nos van a contagiar. Entonces, por eso fue que ellos fueron sanados en el camino, o sea, sin llegar a la ciudad, ellos fueron sanos. Pero resulta que cuando fueron sanos, hubieron 9 que se miraron, que se rascaron las orejas. De pronto alguno tenía un espejito y se miró que tenía la nariz medio comida. Y dice, oye, pero si yo tengo mi nariz completa y el cuello no lo tengo irritado, estamos sanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Estamos sanos, bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? 9 se fueron, fue a fiestar, se fueron a festejar. Como hermano, muchas veces Dios bendice al hombre y coge esas bendiciones para el pecado. Y no se acuerda del que le dio las bendiciones. Entonces, ellos fueron sanados. Esto causa alegría, pero esto hay que agradecerlo. Esto es para uno quedar eternamente agradecido con aquel que lo hizo. Pero no, estos 9 se fueron a festejar, a hacer fiesta, y no se acordaron del que lo sanó. Pero hubo uno que ni siquiera era israelita, era un samaritano, y él se regresó a darle las gracias. Bendito el nombre del Señor. Él se regresó a darle las gracias. Verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mire cómo lo hacía. Glorificaba a Dios a gran voz en agradecimiento. Porque es que esto es grande, hermano. Lo que Dios ha hecho con nosotros, esto es grande. Esto es maravilloso. Hubo un hombre que dijo que el milagro más grande que hace Dios es cambiar a un pecador y volverlo un hombre espiritual. Esto es uno de los milagros más grandes que hace Dios. Entonces, los que somos creyentes, estamos cobijados por esta gran obra.
si es como mi persona. Yo era idólatra porque tuve una abuela paterna que ella me llevaba al templo de la religión popular y yo estaba aprendiendo porque le prestaba atención, pero un día alguien me predicó el evangelio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Alguien me predicó el evangelio y yo recibí a Cristo en mi corazón. Y desde ese día más nunca he vuelto a ser el mismo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, una de las cosas que más marcó mi vida fue esa. Porque hoy en día, como siempre lo digo, ser evangélico, hasta las mascotas son evangélicas. Pero 50 años atrás, olvídese, a nosotros nos trataban de hereje, nos tiraban piedra, nos decían hermanos separados. Entonces, yo no quería, pero resulta que en la infinita misericordia de Dios, Dios me hizo una nueva criatura. Y esto se lo he agradecido a Él desde el día que lo conocí. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hay una frase que dice que los mejores años de mi vida son los que he vivido en el Señor. Bueno, yo en mi caso personal, esto no es una frase de cajón. Esto para mí es la verdad. Porque yo quería llenar un vacío. Yo era de los que me metía a las corralejas. Porque yo quería llenar un vacío. Pero imagínese el vacío del hombre sin Dios. ¿Usted tiene idea de qué tamaño es ese vacío? Es tamaño Dios. Más nadie puede llenar ese vacío. Y el Señor, esa noche que yo levanté mi mano, Él llenó ese vacío. Yo me convertí un 19 de diciembre del 1975. Por ahí estuve mirando y parece que este año, si Dios lo permite, ese día 19 de diciembre cae viernes. Y en mi pueblo en esa época hacían las corralejas en la plaza, dentro del pueblo. O sea que ya para esos días ya estaban trayendo los parcos. Y yo me iba con mis compañeritos a jugar en ese puco de madera. Imagínense yo que me convierto el 19 de diciembre y más nunca volví a pasar por esa plaza. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor me hizo una nueva criatura. Así como el Señor sanó a estos 10 leprosos. Pero era necesario que todos 10 regresaran a dar gracias, ¿cierto? Porque todos habían sido favorecidos. Dice el verso 16, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? De allí que el agradecimiento es espontáneo. O sea, si usted y yo entendemos que el agradecimiento es espontáneo, esto no tiene que estárnoslo insinuando nadie, perdón. Entonces, ¿por qué quiero decirles esto?
Porque, mire, si la cantidad de hermanos que han pasado por las pilas bautismales, si ellos tuvieran un corazón para agradecer de una manera espontánea, los templos estuvieran más llenos. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno está agradecido, uno siente agradar, o sea, uno quiere agradar a aquella persona que lo ha ayudado, que le ha hecho ese gran favor. Porque, un ejemplo, a veces esa calle coge bastante agua. Entonces digamos que alguien necesita pasar de allá para acá. Entonces viene un hermano y ayuda a una señora para que pase, le coge, viene, compró ahí en el comercio y luego le ayuda a pasar la compra de este lado. Y resulta que la señora, muy sí señor, ni le da las gracias. Y como dice el hermano, ni las gracias me dio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces fíjese, por eso que dice la Biblia que hay que darle gracias a Dios por todo. Hermano, porque es que Dios espera que nosotros nos sintamos agradecidos constantemente de Él. Entonces, un corazón agradecido agrada a Dios. Vuelvo, lo repito, un corazón agradecido agrada a Dios. Porque cuando uno no agradece, ¿por qué no agradece? Porque siente que todo lo merece y que no tiene por qué darle gracias a nadie. De allí que el Señor, cuando sanó a los 10 leprosos, Él esperaba que todos 10 regresaran. ¿Por qué? Porque todos fueron beneficiados. Amén. Hermanos, y nosotros todos hemos sido beneficiados. Todos los días recibimos beneficios de Dios, pero de una manera incomparable. Mire, se cuenta que un señor estaba en UCI y le dieron de alta. Duró unos 5 días en UCI y cuando le pasaron la cuenta, el señor se puso a llorar. Y le dijeron, señor, pero no llore, cálmese, de pronto usted no tiene recursos, pero aquí hay trabajadoras sociales, se habla con ella y de alguna manera lo ayudamos. Y ella dijo, no, yo no lloro él dijo, yo no lloro por eso. Lo que pasa es que yo he vivido 73 años y yo no le he dado a Dios nada por este aire que mis pulmones han respirado 73 años. Más por estos 5 días que me han mantenido aquí dándome oxígeno, me van a cobrar $500. Yo tengo con qué pagarlo, aún hasta más. Lloro es porque he sido demasiado ingrato con Dios. Porque Él dándome todo y yo a Él no le he dado nada. Bendito el nombre del Señor. De allí que la gratitud es demostrada. La gratitud no es de palabra. La gratitud hay que demostrarla. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? De modo que esta es la gran verdad de la humanidad. Porque según esto que hemos leído, y es que del 100% de la humanidad, nada más el 10% siente gratitud por Dios.
Hermano, ojalá que nosotros estemos en ese 10%. Que sintamos gratitud a Dios en todo momento. Porque como le estaba poniendo el ejemplo de ese señor invidente, ¿cuántos no pueden hablar? ¿Cuántos no tienen brazos? ¿Cuántos no tienen piernas? En fin. Hermanos, tenemos tanto que agradecerle a Dios. Pónganse en pie, mis hermanos y amigos. Y es que, como dije al comienzo, no nos alcanza el tiempo para agradecerle a Dios. No tenemos un corazón tan grande, así como para poder nosotros depositar tanta gratitud a ese Dios que nos ha dado todo y que todavía nos dará muchas cosas, porque la Biblia me enseña que Él tiene muchas cosas para darnos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, oramos, le damos gracias a Dios y cantamos: agradecimiento hay en mi corazón. Señor Jesús, hoy en esta mañana, Cristo, yo he predicado tu palabra. Ella no regresa vacía. Ella hará para lo que tú la has enviado, Señor. Permite, Señor, que nosotros esta mañana podamos comenzar nuevamente esa gratitud hacia ti y sentirnos dichosos, principalmente porque te tenemos, porque te hemos conocido, Jesús. Oh, bendito tu nombre, Cristo. Gracias te damos, Jesús. Agradecemos.